Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo pendientes de todas las últimas horas mirando al acto de terror que se vivía en las últimas horas en Estados Unidos. Enseguida miramos al presidente ruso Vladimir Putin, que lanza un ultimátum a Ucrania. Vamos a contarles también la respuesta por parte de Europa o las últimas horas en torno al 3 y al 2, pero antes vamos a mirar a Estados Unidos, que intenta recomponerse después de sumirse de nuevo en la violencia más cruda. En el corazón de Washington, a solo 500 metros de la Casa Blanca, reinaba el caos. 2 soldados de la Guardia Nacional caían heridos en un tiroteo a plena luz del día en la estación Farragut West, una de las más transitadas, una zona frecuentada por turistas y funcionarios. Las autoridades detuvieron a un sospechoso después de que otros agentes presentes en el momento del ataque lo neutralizaran. El presidente Donald Trump confirmaba que el atacante era un afgano de 29 años que había llegado al país como refugiado en 2021. Hablaba de un acto de terror. This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021 on those infamous flights that everybody was talking about. Mientras tanto, contamos que el presidente de Estados Unidos reaccionaba este miércoles al tiroteo cerca de la Casa Blanca que dejó 2 miembros de la Guardia Nacional heridos. Anunciaba que el sospechoso detrás del incidente también estaba gravemente herido y que pagaría un precio muy alto. Decía además, pues que Dios bendiga a sus Fuerzas Armadas y decía que están con ustedes. Dice además que estaba ausente debido al Día de Acción de Gracias. Como saben, Trump está en Florida, en Palm Beach. Así anunciaba, así respondía Trump a este terror en Estados Unidos. We're not going to put up with these kind of assaults on law and order by people who shouldn't even be in our country. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden. And we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country. If they can't love our country, we don't want them. America will never bend and never yield in the face of terror. And at the same time, we will not be deterred from the mission these service members were so nobly fulfilling. That is why tonight I can announce that I have directed the Department of War to mobilize an additional 500 troops to help protect our capital city. A todo esto les contamos que el sospechoso es Ramanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años que ingresó a Estados Unidos en 2021. Es lo que apuntaban tanto CBS como CNN. Antes de que se revelara su identidad, la alcaldesa de Washington describía al atacante como un pistolero solitario. Agregaba que el ataque contra los miembros de la Guardia Nacional se trató de un ataque dirigido. Actualmente, Lakanwal se encuentra bajo custodia y presenta diversas heridas de arma de fuego, mientras que los uniformados están estables, aunque en estado crítico, en 2 centros diferentes de la capital de Estados Unidos. Donald Trump pedía una revisión de la inmigración desde Afganistán durante el mandato de Joe Biden, después de que estos 2 miembros recibieran disparos cerca de la Casa Blanca. Decía Trump que había volado a Estados Unidos en 2021. Mientras tanto, el director del FBI, Cass Patel, decía este jueves que el tiroteo de ayer en Washington está siendo investigado como un acto de terrorismo. Decía, es una investigación de terrorismo en curso, sin lugar a dudas, es lo que apuntaba en una rueda de prensa con la fiscal federal de D.C., Janine Pirro. Identificado como ciudadano afgano, tenía vínculos con fuerzas aliadas en Afganistán. Enfatizaba que el FBI está investigando a fondo ese aspecto de sus antecedentes. Patel también reveló que la casa del sospechoso en Washington fue registrada y que todas las personas encontradas allí fueron interrogadas. El director de la CIA, John Ratcliffe, revelaba que el sospechoso trabajó con una unidad militar respaldada por la CIA durante la guerra en Afganistán.
Con el foco puesto en Estados Unidos, vamos a contarles también que su gobierno va a acelerar los esfuerzos para revisar el estatus migratorio de cada persona que se incorporó a este país en los últimos 4 años, en lo que apuntaba Stephen Miller, asesor principal del presidente Donald Trump. Decía, lo que escucharon Trump en las noticias de última hora de esta noche es que su gobierno va a acelerar los esfuerzos para revisar a cada persona que llegó a este país en los últimos 4 años. Estimaba que esa cifra ascendería a 20 millones de migrantes. La población inmigrante indocumentada en Estados Unidos alcanzó los 14 millones en 2023, según el centro independiente Pew Research Center. El presidente Trump declaraba este miércoles que las personas que llegaron a Estados Unidos desde Afganistán durante la época de Biden deberían reevaluar su estatus migratorio. Todo esto después del tiroteo que se vivía ayer cerca de la Casa Blanca. También hablamos de J.D. Vance. Es que las opciones de que el vicepresidente de Estados Unidos se convierta en el candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2028 están disminuyendo, es lo que apuntan las encuestas. Según una encuesta de McLaughlin and Associates, la ventaja neta de Vance sobre el hijo del presidente Donald Trump Jr. en una hipotética contienda entre ellos y otras figuras republicanas ha caído en los últimos meses. Según las encuestas, en agosto Vance tenía una ventaja de 20 puntos sobre Trump Jr., quien ocupa el segundo lugar con un 36% frente al 16% del hijo de Trump. Esta ventaja aumentó a 28 puntos en septiembre. Sin embargo, en octubre su ventaja ha disminuido, aunque Vance todavía contaba con el 38% de los votos. Trump Jr. había subido hasta el 20%. Hace apenas unas semanas Vance tenía una ventaja de 18 puntos. Sin embargo, en noviembre esta ventaja ha vuelto a caer hasta los 10 puntos. Vance ha caído hasta el 34%, mientras que Trump Jr. tendría un 24% de opciones. A todo esto, el presidente ruso Vladimir Putin advertía del posible colapso de Ucrania en uno de los frentes en medio de la exitosa ofensiva de las fuerzas rusas en la provincia de Zaporilla. Decía que las fuerzas rusas avanzan rápidamente por el norte de la provincia de Zaporilla, en la frontera entre las provincias de Zaporilla y Dnipropetrovsk. Decía que las tropas del grupo están prácticamente rodeando toda la zona fortificada de las fuerzas armadas desde el norte. Frente a ellas, por un lado, decía, se encuentra nuestro grupo de Dnipro, mientras que el grupo este la rodea desde el norte. Dice que esto podría provocar un colapso del frente en todo el sector. Putin enfatizaba que si lo sucedido cerca de Kupiansk ocurriera en todos los sectores del frente, es decir, el cerco a las fuerzas ucranianas y su posterior destrucción y liberación completa de la ciudad, entonces, decía Putin, el colapso del frente será inevitable para Kiev. A todo esto, el presidente ruso Vladimir Putin aseguraba hoy que quiere abordar en las negociaciones con Estados Unidos el reconocimiento de la soberanía rusa sobre el Donbass y la península de Crimea. Dicho reconocimiento debe ser, decía Putin, un tema de conversación en nuestras negociaciones con la parte estadounidense. Es uno de los puntos claves, lo que apuntaba en una rueda de prensa en Kirguistán. Putin espera en Moscú una delegación de Estados Unidos, posiblemente encabezada por Steve Witkoff, a principios de la próxima semana para abordar el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania. Dice que la próxima semana espera que una delegación estadounidense venga a Moscú, es lo que apuntaba Putin en una rueda de prensa desde Kirguistán. Mientras tanto, Rusia descartaba hoy la cancelación de la visita prevista para la próxima semana del enviado de Estados Unidos Steve Witkoff debido a las filtraciones a la prensa de sus conversaciones con representantes del Kremlin. Decían, no tengo ningún motivo para ponerla en duda, es lo que apuntaba Sergei Ryabkov, viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia. El diplomático recordaba que esta no será la primera visita de Witkoff a Moscú, donde estuvo por quinta vez el pasado mes de agosto. Decía, con lo que venga será con lo que trabajemos, al tiempo que admitía que no hay claridad sobre las conclusiones de estas consultas en Ginebra entre Ucrania, los europeos y Estados Unidos. En este sentido, miramos también a bombarderos estratégicos rusos Tu-22 M3 de la Fuerza Aeroespacial Rusa, que han efectuado una misión de patrulla sobre aguas neutrales del mar Báltico, la segunda en poco más de un mes. Es lo que informa este jueves el Ministerio de Defensa
de Rusia. Los bombarderos fueron escoltados por aviones Su-35S y Su-27 de la Fuerza Aeroespacial Rusa, es lo que indica un comunicado publicado en Telegram junto a un vídeo de esta misión. En algunos tramos de la ruta, los bombarderos estratégicos fueron seguidos por cazas de países extranjeros. Según el Ministerio de Defensa, la duración de este vuelo fue de más de 5 horas. Dice que todos los vuelos de aviones de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas se realizan en estricta correspondencia con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo. El viceministro de Exteriores ruso Alexander Grushko decía este jueves que nadie tiene el poder de limitar el presupuesto militar de Rusia después de que la principal diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, sugiriera que un plan de paz entre Rusia y Ucrania debería incluir medidas para frenar las capacidades de Moscú. Grushko también afirmaba que Rusia sigue trabajando en una respuesta tras la eliminación por parte de la Unión Europea de los visados de entradas múltiples para ciudadanos rusos. Al presentar esta medida a principios de este mes, Kallas afirmaba que viajar y circular libremente dentro de la Unión Europea es un privilegio y no algo que se da por sentado. Los equipos negociadores de Ucrania y Estados Unidos, que volverán a reunirse a finales de esta semana para continuar trabajando en el plan de paz propuesto por la parte estadounidense, que Ucrania ya revisó el pasado domingo en los contactos que ambos mantuvieron en Suiza. Es lo que declara este jueves el jefe del gabinete del presidente Volodymyr Zelensky, Andrei Yermak. Decía, a finales de esta semana continuará el trabajo conjunto de las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos para trabajar sobre los resultados logrados en Ginebra, es lo que apuntaba en X. Ucrania había adelantado que el secretario del Ejército de Estados Unidos y nuevo emisario designado por Washington para estas negociaciones a dos bandas que la Casa Blanca mantiene con Ucrania y con Rusia iba a volver a Kiev para continuar estos contactos. En una reunión de alto nivel celebrada en Kiev, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, lanzó una de las advertencias más inquietantes que han escuchado recientemente los diplomáticos europeos. Decía que Rusia ha acelerado su capacidad industrial hasta el punto de estar produciendo misiles a un ritmo mayor del que los usa en el campo de batalla, lo que le permite acumular silenciosamente un arsenal cada vez más vasto y peligroso. Según Driscoll, esta dinámica no solo intensifica la amenaza inmediata contra Ucrania, sino que también abre la puerta a un escenario más oscuro, en el que otros países europeos podrían encontrarse bajo presión directa del Kremlin. Funcionarios occidentales presentes en esta reunión señalaron que Driscoll no se limitó a describir la situación militar, sino que usó este dato como elemento clave para defender con urgencia el controvertido plan de paz impulsado por Trump, un proyecto que muchos gobiernos europeos consideran excesivamente favorable a las exigencias de Moscú. Con el foco puesto en Europa, miramos a la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas. Advierte que no es cierto que Putin esté ganando esta guerra. Dice que hay que frenar a Rusia. Exactly that in order, if we want to prevent this war to continue, then actually we should, curb the army of Russia and also their military budget. If we want this to not happen again, if we want this not to continue and go any further, then we need to have a just and lasting peace. I will fight for this as long as I can, because I really think that this is a matter of bigger picture of European security as well. If aggression pays off, it will be, it will serve as an invitation to use aggression again and use it also elsewhere. Mientras tanto, les contamos que, según Europa, los drones y agentes rusos están lanzando ataques en países de la OTAN y ahora Europa está haciendo algo que parecía descabellado. Planifica cómo contraatacar. Las ideas varían desde operaciones cibernéticas ofensivas conjuntas contra Rusia y una atribución más rápida y coordinada de los ataques híbridos apuntando rápidamente a Moscú. También se habla de ejercicios militares sorpresa liderados por la OTAN, es lo que apunta en el día de hoy Político. Dice que los rusos están constantemente poniendo a prueba los límites y que Europa debe responder. Es lo que apuntaba la ministra de Asuntos Exteriores de Letonia. Dice que necesitan una respuesta más proactiva y que no son las palabras las que envían una señal, sino que son las acciones. Drones rusos han sobrevolado Polonia y Rumanía en las últimas semanas y meses, mientras que misteriosos drones han causado estragos en aeropuertos y bases militares de todo el continente. Otros incidentes incluyen interferencias de GPS, incursiones de cazas y buques de guerra y una explosión en una importante línea ferroviaria polaca que transportaba ayuda militar
a Ucrania. Alemania, por su parte, ha elaborado un plan secreto para hacer frente a una posible agresión rusa al territorio de la OTAN, uno de cuyos puntos centrales es el traslado de 800.000 soldados alemanes, estadounidenses y de otros países de la OTAN a la línea del frente, es lo que informa el diario The Wall Street Journal. El periódico afirma que el plan operativo clasificado y de 1.200 páginas ya fue redactado hace unos 2 años y medio en un complejo militar en Berlín, donde ministros y militares llevan advirtiendo desde hace tiempo de que Rusia podría estar preparado y dispuesto a atacar territorio de la OTAN en 2029. Sin embargo, una serie de incidentes de espionaje, actos de sabotaje e incursiones aéreas en Europa, muchos de ellos atribuidos a Moscú, sugieren que podría estar preparando un ataque mucho antes, es lo que asevera Wall Street Journal. Analistas piensan también que un posible alto el fuego o acuerdo de paz en Ucrania podría hacer que Rusia tuviera más recursos para preparar un movimiento contra miembros de la OTAN en Europa. Mientras tanto, Venezuela ha revocado la concesión a las aerolíneas Iberia, TAP, Avianca, LATAM, Turkish y GOL para operar en el país. Acusa a estas empresas de sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovidas por Estados Unidos y cancelar sus vuelos unilateralmente hacia y desde Venezuela. La decisión se produce después de que el gobierno diera un plazo de 48 horas que vencía este miércoles al mediodía a las compañías aéreas que suspendieron sus itinerarios para que retomaran sus operaciones en Venezuela. Las españolas Iberia y Air Europa interrumpieron los viajes al país el pasado martes después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos alertara sobre una situación potencialmente peligrosa en la región donde Estados Unidos ha concentrado efectivos militares por orden de Donald Trump. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha condenado lo que llama el enfoque intimidatorio de Estados Unidos hacia Venezuela. Emitía estas declaraciones mientras Donald Trump amplía las operaciones militares en el Caribe y el Pacífico Oriental. La declaración publicada este miércoles se produce en medio de una intensificación de las tensiones entre Estados Unidos e Irán tras los ataques estadounidenses anteriores en la región, lo que subraya la creciente alarma de Teherán por las acciones de Washington y su solidaridad con Caracas. Los comentarios reflejan un enfrentamiento cada vez más intenso a medida que Teherán y Caracas fortalecen la coordinación en respuesta a lo que describen como maniobras estadounidenses unilaterales. También les contamos que el famoso cometa interestelar Tres Atlas sigue causando alta controversia porque además de todas las teorías sobre su origen y características, ahora se ha sumado una declaración de la ONU sobre el verdadero propósito de su estudio. Las Naciones Unidas han confirmado que Tres Atlas es el objetivo de un ejercicio oficial de entrenamiento de defensa planetaria, poniendo fin a semanas de confusión pública sobre la naturaleza de la campaña de monitoreo internacional sin precedentes. La Red Internacional de Alerta de Asteroides designó oficialmente esta campaña como su octavo ejercicio de observación desde 2017, coordinado bajo la estructura completa de defensa planetaria de la ONU, que incluye el Grupo Asesor de Planificación de Misiones Espaciales y la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior. La ventana de observación se abre este 27 de noviembre de 2025 y se extiende hasta el 27 de enero de 2026, con notificaciones de inicio enviadas a los astrónomos participantes en el día de hoy. Los ejercicios Tres Atlas fortalecen la colaboración entre estos organismos y UNOOSA, el brazo diplomático de la ONU para asuntos espaciales, demostrando que la defensa planetaria requiere un esfuerzo continuo y coordinado. La campaña incluye una revisión intermedia el 9 de diciembre y cierra con una teleconferencia el próximo 3 de febrero de 2026. Hablando de Tres Atlas, tenemos que poner el foco un día más en Avi Loeb. El científico de Harvard ha aceptado la apuesta del doctor Michael Shermer, editor de la revista Skeptic, de que los extraterrestres no nos visitarán para 2030. Especula que la llegada de Tres Atlas podría ofrecer una posible prueba. Loeb relataba esta apuesta en una entrada en Medium. Decía, la única forma de cambiar la conversación es si la mayoría de la gente razonable coincide en que tenemos un vecino y algo y un objeto tecnológico que no fue producido por nosotros, que se encontró casualmente, es lo que declara el astrofísico. Dice que ese es el umbral para el éxito y que su respuesta es la ganadora y que espera mucho que suceda. Shermer, historiador de la ciencia, había apostado $1000 a que el descubrimiento o divulgación de visitas extraterrestres a la Tierra en forma de ovnis, UAP o cualquier otro artefacto tecnológico o forma biológica extraterrestre no ocurrirá antes del 31 de diciembre de 2030. Loeb se mostraba optimista de que su bando podría
prevalecer. Decía que la búsqueda de artefactos tecnológicos acaba de comenzar en serio en 2025 con el descubrimiento del objeto interestelar TRESI Atlas. Entre otros eventos, decía que esta búsqueda de extraterrestres será necesaria debido a los miles de millones de análogos Tierra-Sol en la Vía Láctea, la mayoría de los cuales, decía Loeb, son miles de millones de años más antiguos que el sistema solar. Decía Loeb, apuesto a que no somos la primera especie inteligente en la galaxia multidireccional. Dice que hubo civilizaciones mucho más exitosas que Elon Musk, el emprendedor espacial más exitoso desde el Big Bang hace 13.800 millones de años. Hablamos también de China. Investigadores del laboratorio del Guangzhou han creado un virus potencialmente mortal mediante la investigación de ganancia de función, a pesar de los debates en curso sobre los orígenes de la COVID-19. Es lo que informa el Berliner Zeitung. Desarrollaron un virus SARS-CoV, coronavirus del síndrome de diarrea aguda porcina, modificado que integraba un gen de virus de murciélago que multiplicaba por 10.000 el crecimiento viral. Este virus modificado mostró efectos nocivos en células pulmonares e intestinales, provocando daño tisular en los ratones. El estudio se llevó a cabo en condiciones de seguridad de nivel de seguridad básico 2, comparables a las de un consultorio dental. Críticos como el microbiólogo Richard Everett advierten que dicha investigación no tiene aplicación civil y que podría provocar una destrucción masiva. El debate en curso genera preocupación por futuras pandemias derivadas de estos experimentos. Con el foco puesto en China, mirando al tiroteo que se vivía ayer muy cerca de la Casa Blanca, pendientes también de los mensajes de Putin hacia Donald Trump. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida los análisis, los expertos en negocios televisión.